Buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos esta primera reacción del Super Rugby Américas 2026 en la caldera del Parque allí en Tucumán. Fue victoria finalmente de Tarucas 41-13 frente a Segnam, victoria con punto bonus para el equipo del norte de nuestro país, en un cotejo en el cual, ahora voy a ahondar en ello, pero la realidad es que estuvo dividido en dos mitades. Si no fueron 40 y 40, sino que fueron 20 minutos para Segnam y 60 para el conjunto dueño de casa. Pero antes del análisis, gente, lo que les pido siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y revienten la cajita de comentarios. Quiero leerlos, quiero saber qué les pareció este partido, si es que lo vieron, si no lo vieron. Quédense para este análisis porque les voy a estar contando, describiendo qué es lo que ha ocurrido esta noche allí en la provincia de las empanadas. A ver, vamos desde el comienzo. Primeros 20 minutos en los cuales Segnam, la realidad es que venía marcando la sintonía que había mostrado en el 2025. Lo estaba sometiendo sin formación eficaz hasta ese momento, sino más básicamente con infracciones que iba cometiendo el conjunto naranja. Pero no podía llegar al try, eso algo le estaba costando. Terminan poniéndose en un momento 3-0 por delante en el tanteador. Y a partir de los 15-20 minutos, podríamos decir, que el partido empieza a cambiar con un scrum, con un lane, con un maul. Bueno, a partir de allí, justamente el conjunto local es que se empieza a hacer fuerte, llega a su primera conquista, se pone 8-3 ya por delante del tanteador y a partir de allí, gente, fue todo de Tarucas. No hay mucho más para analizar en cuanto a lo que tiene que ver con el primer tiempo. El primer tiempo solamente hubo un try. Y luego termina llegando justamente un penal para lo que fue el resultado parcial. Y ya sí, en el complemento vimos lo mejor del equipo local, con un Francisco Moreno que para mí fue la gran figura de la cancha, no solamente por lo que hizo en el fijo, porque realmente pasó por encima al pilar izquierdo a Salvador Lúbez, sino también por lo que hizo también en el suelto. La realidad es que puso el equipo adelante cada vez que le tocó hacerlo, estuvo firme en defensa. Fue un gran partido de este pilar derecho que para muchos es uno de los grandes proyectos que tiene el rugby argentino de cara al futuro, sobre todo en un puesto en el cual la Argentina le cuesta, ¿no?, sacar jugadores importantes. Bueno, ya si vamos, empezamos a hablar fino, está Joel Sclavi, ahora está Tomás Rapetti, está Gael Galván, pero bueno, en los últimos años nos ha costado encontrar un número 3 sólido, justamente. Te podríamos decir que yo me remontaría a la época de Juan Chipi Figaro, ¿no?, el jugador salteño que brilló en Saracens, pero la verdad es que a la Argentina le ha costado muchísimo. Bueno, obviamente Frankie Gómez Coela, pero quien hizo su carrera prácticamente el top 14 francés. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el rugby local, es un puesto difícil de pilar derecho. No el pilar izquierdo, el pilar izquierdo hemos sacado varios y muy buenos en el último tiempo, Maico Vivas, Tomás Gallo fundamentalmente. Pero bueno, la verdad es que en cuanto al número 3 es algo que estaba costando. Y Francisco Moreno, ya lo que ha hecho el año pasado, más lo que hizo en el día de hoy frente a Selm, que recordemos que viene de ser semifinalista en la anterior campaña, creo que es algo para tener en cuenta. Y sacando a Francisco Moreno, la realidad es que Thiago Broco, autor de un doblete, ha sido también uno de los jugadores destacados. Después, en cuanto a lo individual, no hay demasiado para decir porque fue un partido feo para ver. La realidad es que el primer tiempo, insisto, fueron 8 puntos para el conjunto Tarucas, 3 solamente para Selm por medio de un penal. Y la realidad es que, bueno, sí, en el segundo tiempo ya se termina desdibujando, sobre todo ya en los últimos 10-15 minutos, en los cuales el equipo trasandino no tenía ninguna posibilidad siquiera de ir en búsqueda justamente de esa victoria. Estos 5 puntos, la verdad es que son importantísimos para Tarucas, porque cuando uno analizaba el partido en la previa, yo dije que iba a ganar justamente el equipo de nuestro país, pero por un margen acotado de 3-7 puntos, que es lo que veníamos viendo en el primer tiempo. Luego ya en el segundo tiempo creo que, insisto, se termina el partido yéndose de las manos para la escuadra visitante. En parte por lo que demostró Tarucas en el fijo, no solamente en el scrum, sino también en el line y luego también una función móvil como es el mall, que creo que la fórmula line mall hoy funciona a perfección para el equipo que hace su base en la caldera del parque, sino también en cuanto a cuestiones físicas. No se lo vio fuera de timing, ¿no?, a Tarucas, incluso también a Senna, incluso también a Tarucas, porque no, los jugadores no estaban al 100% justamente en este apartado. Y nos dimos cuenta al ser bien partido, la realidad es que vienen bastante duros de la temporada, es algo que se utiliza mucho más para el fútbol, pero bueno, la verdad es que en el rugby también hoy se notó que los jugadores no estaban en su mejor estado físico. Habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Recordemos que es un torneo que va a tener
4 meses de duración, va a terminar ya por mediados del mes de junio, esperemos que con equipos argentinos en la definición, pero creo que Tarucas es uno de los candidatos, yo lo puse incluso en el top 2 para la fase regular, veremos qué es lo que pasa a partir de semifinales, pero yo pienso que el equipo que capitanea Matías Tosti Orlando debería en esta segunda campaña estar por lo menos en una semifinal, veremos si le da para estar en una final o incluso para ser campeón. Yo creo que está ahí peleando junto a Dogos y Pampas por ese cetro. Así que nada, gente, no es una reacción muy larga porque no hay demasiado para decir. Primer partido de la temporada, la realidad es que yo estuve conociendo jugadores, insisto, me sorprendieron muchísimo. Francisco Moreno, del cual me habían hablado muy bien en el pasado, sobre todo lo que fue el 2025, una campaña en la cual no estuve muy pendiente de Super Américas, fundamentalmente por una cuestión de derechos y que no estuve en el día a día del torneo. Y también, bueno, de Thiago Broco, este número 8, que la realidad es que por lo menos en el partido de hoy demostró cosas muy interesantes. Después, en cuanto a los backs, la realidad es que no hubo demasiado. Ignacio Cerruti, que fue el número 10, alternó buenas y malas. Me gustó ver a Pedro Col en el segundo tiempo. Pedro Col, que es un número 13, que la realidad es que así como hablamos del número 3, que a los Pumas les cuesta encontrar pilares derechos de calidad, la realidad es que el segundo centro es un puesto difícil para la Argentina. Los Pumas tuvieron a Justo Picardo, que ni siquiera es 13, tuvo que hacer la BC de 13 y lo hizo de gran manera. Pero bueno, veremos si fue simplemente tapar un bache como lo hizo, por ejemplo, bueno, saben que soy hincha de Boca, lo hizo Advíncula de 8 en su momento, o si es que Justo Picardo empieza a emerger justamente como el número 13 en reemplazo de un Lucho Cinti, que la verdad es que ya saben que a mí no me gusta como jugador. Es cierto que en Saracen lo hace de buena manera, pero en los Pumas no ha tenido partidos demasiado destacados. Algunos me ponen sí frente a Australia en Townsville, te lo doy, frente a Australia pero en Townsville, algunos frente a los All Blacks, también en Wellington en el 2024 lo hizo de muy buena manera. Pero después la realidad es que el jugador formado en los tiros no ha tenido, formado en la plata, no ha tenido grandes cotejos con el seleccionado argentino. Así que bueno, habrá que encontrar un número 13. ¿Quién va a ser ese número 13? La realidad es que no lo sé, gente. Podría llegar a ser Faustino Sánchez Vallarolo, podría llegar a ser Pedro Col, podría ser justamente Justo Picardo, podría ser Lucio Cinti. Así que bueno, es simplemente cuestión de ver qué es lo que pasa de acá al futuro. Insisto, este Super Rugby Américas es para foguear jugadores. Algunos dicen, che, hay que generar un sentido de pertenencia en la gente y en los jugadores también. Bueno, eso para mí es a mediano o largo plazo, porque es un torneo que está recién en sus primeros años. Recordemos que arrancó en época de pandemia, cuando se llamaba SLAR, que era la Superliga Americana, e incluso en el 2020 con un Seibos, del cual ya le voy a dejar un video porque es un equipo que no tuvo casi participación. Pero bueno, insisto, es un torneo que está recién en sus primeros años de vida. Podríamos decir que está yendo a preescolar o arrancando al primer grado. Todavía le falta muchísimo, y para justamente generar ese sentido de pertenencia e inculcárselo a la gente, todavía le falta mucho. Lo principal es aportarle jugadores a los Pumas y también obviamente los seleccionados, los equipos de Chile a los Cóndores, en Brasil, bueno, a los Tupís, en Uruguay a los Teros y en Paraguay obviamente al seleccionado guaraní. Así que bueno, gente, si les gusta este contenido, lo de siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y nos reencontramos mañana para lo que va a ser doble reacción, porque en primer turno van a estar jugando 6:30 de la tarde Yacaré 15 frente a Pampas en el estadio Héroes del Curupaytí allí en Asunción, y en el último turno van a estar jugando Capibaras 15 frente a Peñarol. Sí, Peñarol, recordemos, el último campeón, y ya el día lunes a partir de las 8 de la noche no va a haber reacción, sino que va a haber short para lo que va a ser el debut de Dogos 15, que debía haber jugado en el día de hoy, pero por el paro nacional no pudo celebrar su partido con Cobras 15. Va a estar jugando en el estadio de Córdoba Atlético. No es un estadio, sino que es en el club al cual le van a agregar tribunas tubulares. Así que bueno, gente, espero que no les haya disgustado el ruido externo, pero bueno, es una reacción post partido y se hace así como sale. A partir de la próxima semana ya voy a estar en casa, así que habrá mayor tranquilidad y más silencio para acompañar este contenido. Hasta la próxima.